Iniciamos entonces con los índices o las razones de estabilidad, entendiendo que la estabilidad constituye uno de los principales objetivos de toda empresa. Es lo que garantiza continuidad en las operaciones, garantiza alcanzar las metas que se han propuesto, pero además tiene que ver con un elemento muy importante hoy en día, que es el grado de riesgo y de exposición que la empresa tiene. Los factores que pueden atentar contra la estabilidad se relacionan básicamente con los niveles de financiamiento con deudas, la estructura de pasivos a corto y largo plazo, la relación que existe entre ellos, el respaldo y la cobertura que ofrecen los activos de corto plazo, la carga de los gastos financieros que producen las deudas, las amenazas en pasivos en moneda extranjera ante una devaluación y algunos otros más que vamos a ir viendo en cada una de las razones que vamos a ir estudiando. Por las implicaciones y los efectos que producen en la posición financiera de la empresa, los índices de estabilidad deben de analizarse con mucho cuidado y su seguimiento es esencial para garantizar la buena marcha de las operaciones del negocio. Los índices de estabilidad se dividen en dos grupos: los índices de cobertura y los índices de endeudamiento. Antes de continuar, es importante que tengan ustedes a la mano el archivo de la Casa de la Fantasía con el cálculo de las razones financieras. Es un archivo que ustedes lo tienen dentro de su material, donde está el balance general, está el estado de resultados, está la razón financiera, cada razón que vamos a revisar, la fórmula de la razón, y a la derecha, para cada uno de los periodos 2007 y 2008, el cálculo de esa razón. También tenemos el promedio industrial, porque vamos a hacer un análisis, una comparación contra el promedio industrial, de manera que es necesario que ustedes tengan a la mano este archivo. Empecemos con los índices de cobertura, que miden la capacidad de los activos circulantes para cubrir y garantizar los vencimientos de las obligaciones de corto plazo. Y el primer índice o primera razón es la razón circulante, que relaciona el activo circulante con el pasivo circulante. El resultado que se obtiene significa que por cada colón que la empresa debe, es decir, pasivo, tiene determinada cantidad de dinero en activo circulante para responder a esas obligaciones de corto plazo. Recordemos que el pasivo circulante son obligaciones de corto plazo. Se dice que idealmente se espera una relación 2:1, sin embargo podría ser menor en algunas empresas con un alto uso de efectivo. Sin embargo también en algunas industrias el hecho de que sea 1:1 pues ya da algún margen de tranquilidad. Si revisamos los resultados obtenidos en la Casa de la Fantasía, vemos que en el año 2007 fue 1.58 esa razón, y en el año 2008 1.65, con un promedio industrial de 1.40. Entonces, si hacemos una interpretación, un análisis de esos resultados, podemos decir que el activo circulante cubre 1.65 veces al pasivo a corto plazo en el 2008, o bien que el activo corriente o activo circulante representa el 165% del pasivo circulante, o sea que lo excede en un 65%. También podemos decir que por cada colón de pasivo a corto plazo, o sea, cada colón que se debe a corto plazo, existe 1.65 colones en activos circulantes para su respaldo y su garantía. También tenemos un valor del promedio industrial, y entonces podemos ver que en el año 2008 la Casa de Fantasía está por encima del promedio industrial, lo que es un valor importante, en el tanto significa que estamos por encima del promedio de los competidores en el mercado. La siguiente razón de
cobertura es la prueba ácida. Esta es una prueba un poquito más ruda que el índice de liquidez porque le resta a los activos circulantes el inventario. Los inventarios son excluidos del activo circulante porque constituyen comúnmente una de las partidas menos líquidas dentro de ese grupo de activos. Es decir, no es tan fácil de pronto convertir inventarios que se han adquirido para producir algo, convertirlos en líquidos. Salir a venderlos no es tan fácil. También se denomina esta razón rápida porque mide la forma en que activos de mayor liquidez cubren y garantizan a los pasivos circulantes. Igual podemos hacer una interpretación en el sentido de que por cada colón que se debe se cuenta con una cantidad determinada con los activos más líquidos. Idealmente, obviamente esta razón va a ser menor a la razón de liquidez. Se espera una relación entre 0.5 y 1. Pero igual pueden ser menores en algunas empresas que tengan un alto uso de efectivo. Si revisamos los resultados obtenidos en la Casa de la Fantasía, vemos que en el 2007 esta razón resultó en 0.72 y en el 2008 0.76. Esto pues significa nuevamente que del 2007 al 2008 hubo una mejoría, evidentemente, hay mayor cobertura del pasivo circulante con los activos más circulantes. Y además, si lo comparamos contra el promedio industrial, vemos como, a pesar de que en el índice de liquidez la Casa de la Fantasía estaba por encima del promedio industrial, en este caso, cuando vemos la razón ácida, está por debajo del promedio industrial. Es decir, que aquí hay un efecto importante, hay un impacto importante de los inventarios, de la partida de inventarios, cuando se calculó el índice de liquidez. Es decir, pareciera que la empresa, la Casa de la Fantasía, está manejando inventarios promedios más altos que el resto de la industria, que el resto de nuestros competidores. El otro componente son los índices de endeudamiento, que lo que nos miden es la utilización de pasivos, o sea, deuda, en el financiamiento de las operaciones de la empresa, y también pues, nos da una medida de la capacidad para asumir esos pasivos y el impacto que ello tiene en la posición financiera. Vamos a dar comienzo con el índice de deuda, que como lo vemos es una relación entre el pasivo total y el activo total. Y lo que nos mide es la proporción de activos que están siendo financiados por terceros, por pasivos, por deuda. Si vemos los resultados de la Casa de la Fantasía, en el 2007 fue un 68.8%, en el 2008 un 64.8% y el promedio industrial es un 65%. Entonces, vamos a ver qué significa esto. Significa que en el 2007 los acreedores financiaban el 69% prácticamente del activo total de la empresa, y entonces el 31% restante es aportado por los socios, que son las dos fuentes de financiamiento de una empresa: deuda, terceros y recursos propios o patrimonio, el aporte de los socios. Para el 2008 la proporción de financiamiento con deudas es de un 65%. Esto podemos interpretarlo como que cada colón de activo era financiado con 65 con deuda y 35 con patrimonio. El porcentaje del financiamiento, como se observa, con pasivos se redujo en 4 puntos porcentuales, lo que implica que la empresa ha recurrido en menor proporción a pasivos. Ello tiene una implicación importante porque disminuye el nivel de riesgo de la empresa.
Con estos resultados del 2008, pues prácticamente se logró igualar el resultado del promedio de la industria, es decir, se está en el promedio de los competidores se está en igual condición. Una de las razones de que la deuda disminuyera es porque el incremento del pasivo, y ustedes lo pueden ver en el estado de resultados de la Casa de la Fantasía, el incremento del pasivo, y esto fue analizado en el análisis horizontal, fue tan solo de un 7.7%, mientras que el total del patrimonio aumentó en una mayor proporción, aumentó casi un 29%. Nuevamente, esto lo vimos, lo revisamos en el análisis horizontal. Vamos a ver el siguiente índice, es la razón o el índice de endeudamiento que nos hace una relación entre el pasivo total y el capital contable y nos mide la relación o la proporción que hay entre activos financiados por los socios y los que fueron financiados con deuda por terceros. A mayor proporción de esta razón hay un mayor financiamiento por deuda. Revisamos entonces la Casa de la Fantasía y tenemos entonces que en el año 2007 ese índice de endeudamiento, esa relación pasivo a patrimonio, fue de 2.2 veces y en el año 2008 1.84. En el promedio industrial está en 1.86. A ver, significa que en el 2007 el pasivo cubre 2.2 veces al patrimonio. Es decir, la deuda total representa prácticamente el 220% del capital contable. También podemos decir que por cada colón que aportaron los accionistas, los acreedores han financiado 2.20, es decir, hemos acudido a 2 colones 20 de deuda. Para el 2008 el índice de endeudamiento disminuye a 1.84 y se sitúa casi igual que el promedio de la industria. Y esto es importante, es bueno, es una buena tendencia. La disminución en el resultado del índice muestra que la empresa ha reducido su proporción de financiamiento mediante deudas, aumentando la participación del patrimonio. Esto tiene un impacto sobre el riesgo, disminuye el riesgo, disminuye el uso del apalancamiento financiero, lo cual puede afectar de manera positiva la rentabilidad. Veamos entonces también ahora la cobertura de intereses, que es la capacidad que tiene la empresa para cubrir la carga financiera o el pago de los intereses del periodo con las utilidades de operación que genera. Los gastos financieros deben ser cubiertos por la utilidad de operación para que al final obtengamos la ganancia neta. Véase la estructura del estado de resultados para entender dónde se ubican los gastos financieros y cuál es el efecto que producen los gastos financieros sobre la ganancia o la utilidad neta. Entonces vamos a desarrollar una relación entre la utilidad de operación y los gastos financieros. Recordando que la utilidad de operación, nuevamente obsérvese la estructura del estado de resultados, es el resultado justamente de quitarle a las ventas el costo de la mercadería vendida. En el 2007 la Casa de Fantasía tuvo un resultado de 2.05 y en el 2008 2.08. Esto significa que en el 2007 las utilidades cubrían 2.05 veces la carga financiera. Para el 2008 se produce un ligero incremento y los costos de deudas quedan cubiertos 2.08 por las utilidades. Esto podríamos decir que significa que si los gastos por intereses se duplican y si las utilidades se mantienen, la empresa se quedaría prácticamente sin ganancias. En el 2008 las utilidades exceden los intereses en un 108%, o sea, está bueno, es muy bueno, el índice, la tendencia es buena. También podemos decir que este resultado lo que nos indica es que por cada colón
que se debe pagar por gastos financieros, la empresa produce 2.08 colones de utilidades de operación para cubrirlos. Sin embargo, bueno, pues es fácil observar cómo todavía se está por debajo del promedio de la industria. Y entonces quiere decir que, o este es un caso en el que, si bien es cierto, el resultado es favorable, porque hay una tendencia favorable, todavía se está por debajo del promedio de la industria. Esto significa que hay un reto por delante todavía para mejorar. Existe un índice que se llama de cobertura total del pasivo, cuyo cálculo no lo hemos hecho en la Casa de la Fantasía, pero es importante que lo tengan a la mano. Es un índice que nos permite medir la cobertura total del pasivo, ya no solo el pago de intereses, sino los abonos al capital también. Entonces, pues lo que hacemos es que en el denominador, al pago de intereses, le sumamos todos los abonos al capital, o sea, lo que conocemos como la amortización de los préstamos. El índice de exposición neta también es una razón que no está calculada en la Casa de la Fantasía, porque no estamos trabajando con moneda extranjera, pero es un índice importante cuando las empresas utilizan financiamiento en moneda extranjera, cualquiera, llámese dólares, euros, la que sea. Y entonces mide el riesgo asumido por la empresa de un incremento en el valor de los pasivos ante una devaluación de la moneda local. Recordemos que como país estamos expuestos al fenómeno de la devaluación de la moneda, y si se tienen pasivos, deudas en moneda extranjera, una devaluación afecta esos pasivos, afecta el monto de esa deuda. Por lo menos se espera que sea una relación 1 a 1 entre activos en moneda extranjera y pasivos en moneda extranjera, es decir, que exista un equilibrio entre ambos.